Kamisaraki, Sumauru, Imiyanaka, Yukayanaka. Hoy que los vine a ver, les traigo un cuento. Pero es un cuento que a mí me lo contaron hace mucho tiempo atrás. Hace tanto tiempo cuando yo era pequeña. ¿Lo quieren oír? Bueno, mira, dicen que hace más tiempo aún, el zorro y el cóndor eran amigos, eran compadres. El zorro se llamaba Antonio y el cóndor se llamaba Malcu. Y así los dos eran amigos y andaban para allá y andaban para acá. Pero un día que andaban por ahí por el campo, el zorro le dijo: ¿Cómo estás, compadre Malcu? Hagamos una apuesta. Y el cóndor le contestó: ¿Y qué apuesta podemos hacer? Pero el zorro le volvió a decir: Allá, en la punta del cerro, en la punta nevada. A ver, tú y yo, vamos a aguantar. Si tú mueres, te voy a comer. Si yo muero, tú me vas a comer. Ahí, ¿sí? Le dijo el zorro. Entonces le dijo el cóndor: Está bien. Y así una noche salieron los dos allá lejos, en la punta nevada, mientras aguantaban sentados a ver quién soportaba más el frío. Y uno le decía al otro: Compadre. Decía el cóndor. Y Antonio le respondía: Chululú. Después de mucho rato, decía: Malcu. Decía el zorro. Y el cóndor le respondía: Cu. Más adelante le volvió a decir: Antonio. Y le respondió. Chulululu, chulululu. Cada momento que pasaba, el zorro contestaba más, pero más débil. Entonces Chulululu, chulululu. le gritó a Antonio, y el cóndor todavía se encontraba en buenas condiciones. Él estaba bien, él estaba con energía, y contestaba así. Antonio, ¿cómo estás? Antonio le gritó de nuevo, y el zorro contestó. Chulululu, chulululu. Pero ya se escuchaba muy, pero muy débil. ¿Saben? Ya estaba amaneciendo. Cada vez hacía más frío. Estaba congelado y se estaba haciendo de día. Finalmente, Antonio, que estaba así, Chulululu, chulululu. tan congelado, de repente se congeló. Así, nuestro zorro se congeló y el cóndor ganó la apuesta porque el cóndor no se congeló. Como él había ganado la apuesta, se iba a comer a su compadre, a su amigo, al zorro. Entonces él abrió sus alitas, empezó a volar para ir a buscar al zorro. Empezó a volar, pero no lo encontraba. Y buscaba y se empezó a poner triste. Entonces decía: ¡Ay, ¿dónde está mi zorrito? Tengo hambre. ¡Ay, ¿dónde está mi zorrito? Y siguió volando hasta que de repente vio algo y dijo: ¡Ahí está mi zorrito! Lo voy a ir a comer rico. Y bajó, tomó a su amigo zorrito y le hizo y se lo comió. Entonces él, con esa guatita llena y cansado de tanto volar, se fue a su casa a descansar. El zorro y el cóndor eran amigos.
Eran amigos y compadres, pero por una apuesta que el zorro hizo y que perdió, se hizo comer por su amigo. Esto pasó porque el zorro apostó algo que él no podía hacer. Él no vive en la altura y no está preparado para soportar ese frío. Por esa razón, él se congeló. Niños y niñas, y Miyanaka y Ukayanaka, nosotros tenemos que aprender del zorro. No debemos hacer lo que hizo el zorro. No debemos hacer cosas que nuestro cuerpo no soporta. No debemos apostar, porque podemos perder así como perdió el zorro. Este cuento llega hasta acá. Yo voy a venir otro día a verlos. Y quién sabe, tal vez le traigo otro cuento. ¿Qué les parece? Hiki sin cama y Miyanaka y Ukayanaka.